Buenas tardes, bienvenidos una vez más a Invertir con Profesional Draco TV. Hoy tenemos un directo bastante interesante. La verdad es que he tratado de incluir bastantes cosas dentro de este directo. Vosotros me tenéis que decir si pues, os gusta el contenido, si queréis que pongamos más cosas. Voy a bajar un poco más la cámara. Pero voy a tratar, como veis, de incorporar cosas nuevas. Peri, un clásico de los directos, bienvenido, ¿qué tal? Daniel C también, ¿qué tal? Buenas tardes. Vale, como digo, pues en estos directos cada vez incorporamos más cosas. Ya veis que tratamos de hacer muchísimas cosas, pero como siempre abierto pues a que planteéis pues propuestas para hacer. ¿Qué más? También estoy invitando a pues gente, sobre todo en redes sociales, que escribe pues tesis de inversión. Si quieren venir al canal pues a explicar alguna tesis, pues son bienvenidos. Al final la idea es que este canal pues sea un canal abierto para cualquier persona pues que quiera pues expresar su opinión. Mario, ¿qué tal? Buenas tardes. Por tanto, cualquier persona pues que sepa que tiene el canal abierto para venir a explicar una tesis o lo que quiera. También estoy intentando de cara a Navidad pues hacer algún directo que sea diferente, que no vayamos a hablar de inversión, un poco pues que pueda hablar de alguno de mis 3 hobbies principales. Estoy en ello. Por tanto, a ver si lo podemos hacer, si no para enero. Jordi, ¿qué tal? Veo que hay gente nueva, cosa que me alegra siempre recibir gente nueva en los directos. La verdad que en los últimos directos se está conectando mucha más gente, por tanto, eso es bueno. Quiere decir que el canal crece poco a poco, pero crece. Mario, muy bien, ha anticipado la temática. Una podría ser astronomía, pero podrían ser 2 más. Entonces, lo que es sorprendente es que cuando uno... O sea, yo hablo en público y a través de este canal, que es un canal de nicho, pero la verdad es que estoy conociendo gente muy interesante y gente complementaria que me aportan a mí y me ayudan también en las inversiones, y que muchos de ellos son seguidores, pues porque se dedican a igual a algún segmento de una empresa en el cual pues yo estoy analizando. Por tanto, la verdad es que yo soy el primero que sale beneficiado pues como inversor profesional por poder después charlar pues con gente que me aporta mucho know-how en diferentes facetas. Y mi intención es llevarlos al canal, hacerlos partícipe de forma anónima o si quieren de forma personal. Por ejemplo, este sábado pues tendré una conversación con un seguidor del canal, el cual me aportará un prisma sobre una compañía que estoy analizando. Por tanto, todo es bienvenido. Jorge Merino, bienvenido, ¿qué tal? Y esa es la idea, al final es crecer pues a través de una comunidad como es esta, el canal de YouTube. ¿Vale? Voy a bajar un poco la webcam porque me veo como, no sé cómo lo veis vosotros, me veo muy bajo en la webcam. Ahora, a ver, yo creo que ahora mejor, un poquito más. Es lo que tiene el directo. Creo que poco a poco vamos mejorando la calidad del directo, del audio, que a veces, sobre todo las entrevistas, que repito, no las hago en OBS, sino las hago en StreamYard, igual las paso a OBS. A veces falla algo el audio, pero creo que en los directos con OBS, es decir, lo que estamos haciendo ahora, tanto el audio como el vídeo es bueno. Por tanto, muy bien, vamos a ello. Hoy tenemos un directo chulo, ¿vale? Donde vamos a combinar pues, cosas macro con temas de gestores, ¿no? Lo que se le llama el gurú. Muchas veces me comentan pues, que gusta bastante el hecho de hablar de las carteras de los gurús. Pues ya lo he ido incorporando en algún directo. Hemos hablado de Bill Ackman, hemos hablado de algún otro, y hoy pues he incorporado, vamos a hablar también de 2 gurús. Howard Marks, que particularmente no es que me guste mucho, pero bueno, ya que ha publicado un memo, pues parece interesante repasarlo. Y el otro es Conor Halley, que aunque es muy, muy joven, para mí es un maestro y parece que tuviera 50 años. Y la verdad es que me parece muy, muy bueno. Y sobre todo porque he tenido la oportunidad pues, de conocer a él, al equipo, y así es como uno entiende pues, la capacidad de análisis que tiene una persona. Por tanto, vamos a comentar también una reciente entrevista a Conor en Graham Dodgeville. Ya he dicho públicamente que estoy tratando de traerlo al canal para entrevistarlo, pero Conor no da entrevistas públicas
en YouTube ahora mismo, por tanto es complicado, pero bueno, seguiremos intentando. Por tanto, a menos que alguien tenga alguna pregunta, vamos a empezar a ver lo que tenemos para hoy. Vale, titulado la miniatura, pues recesión 2023, aunque no lo vamos a tratar directamente en este directo. Y después pues tendremos la opinión y veremos algunos de los valores de las carteras de estos dos gurús, ¿vale? Me sorprende el caso de Howard Marks, que aunque siempre habla del largo plazo, del buy and hold, etc., cuando uno mira su cartera, lo veremos, pues lo que ve es gestión del timing, momento y una gestión sectorial más que una visión de largo plazo, ¿no? Pero lo veremos ahora. Como siempre, un disclaimer, dejarme antes, por favor, ajustar una cosa. La webcam ahí mucho mejor. Vale, invertir con profesional Draco TV no representa un servicio de inversión, no ofrece un servicio de inversión, tampoco ofrece un servicio auxiliar ni de inversión y tampoco ofrece asesoramiento financiero ni de inversión personalizado. Cualquier opinión aquí expresada pues por mí, cualquier análisis expresado es siempre con carácter totalmente educativo y nunca bajo ninguna circunstancia se debe interpretar como una confirmación para comprar o para vender cualquier activo financiero o una acción. Por tanto, estamos ante un canal educativo donde todo lo que hacemos es tratar de educar pues, a las personas que quieren aprender a analizar, en este caso, acciones. Muy bien, dicho esto, vamos a ver qué opinan estos dos supergurús. Veo que antes tenemos una pregunta, vamos a responder. Peri nos pregunta cómo veo el tema de la inversión en equipos de fútbol. Pues la verdad que no estoy siguiendo estas compañías. Al final hay tantos negocios y tantos sectores en bolsa que al final tienes que descartar cosas. Sé que hay un fondo, creo que en Mafre, que invierte en esta temática, pero la verdad, Peri, no te podría ayudar. Aparte, tampoco me gusta mucho el fútbol, entonces tratar de analizar algo que no me gusta ya a priori pues me genera cierto rechazo. No te puedo aportar. O sea, no he analizado. He analizado una vez, hice unos vídeos del Barça, al final es fácil entender el modelo de negocio, otra cosa es si te atrae a analizarlo o no, ¿no? Pero bueno, si hubiera una buena inversión, pues se puede analizar. Juan Barrios, otro clásico últimamente en el canal. Buenas tardes, nos saluda, ¿qué tal? Encantado. Vale, por tanto, vamos a ver qué opinan estos dos supergurús. Fijaros que he puesto a Conor a la altura de los supergurús, porque para mí lo es, sobre todo por la edad que tiene. Vamos a ver qué opinan. Empezamos por Howard Marks. Sabéis que publica un memo, el último que ha publicado, que es de hace 2 días, es del 13 de diciembre. Vamos a ver, he tratado de resumir en español 4 líneas de lo que nos explicaba Howard Marks, ¿vale? Sin tratar de ser extensivo, simplemente pues dejar esas 3 o 4 líneas para comentarlas, para tener una idea, ¿vale? Muy bien. Evidentemente, Howard Marks, aunque él comenta que se centra en el largo plazo, bla, 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 pues acaba opinando sobre la situación macroeconómica y lo que él piensa que va a suceder el año que viene. Y lo que nos viene a decir es que, evidentemente, pues al igual que el mercado, la inflación y los tipos de interés, pues según él, serán las 2 variables a seguir que van a determinar pues, la rentabilidad de los diferentes activos, no solo el año que viene, sino en los próximos años. Por tanto, ya primera idea de Howard Marks, y es que él piensa que la inflación y los tipos de interés, probablemente inflación elevada y tipos también elevados, van a estar con nosotros mucho más tiempo de lo que el mercado cree. Después, al final, analizaremos la reunión de ayer de la Fed, que para algunos ha sido un poco de jarra de agua fría, pero un poco yo creo que está en la línea, ¿no? Howard Marks también, al igual que el mercado, ¿no? Pues se fijan que sí, es verdad que la inflación en los últimos datos ha habido cierta desaceleración. El mercado laboral de momento sigue fuerte, pero hay que recordar que el mercado laboral es un indicador retrasado y la economía y los salarios siguen creciendo, ¿vale? Por tanto, aquí nos da una visión de consensos. Él también asume que había una cierta mejora en cuanto al crecimiento de la inflación, pero eso es normal porque al final hay un efecto base en el cual la inflación ya no puede crecer más que las observaciones pasadas.
Por tanto, en algún momento va a decrecer. El tema es cuánto va a decrecer. Marx se fija en la desglobalización, el proceso de desglobalización que estamos viendo. Si la globalización metía efectos deflacionistas en la economía, la desglobalización lo que hace es generar lo contrario, ¿vale? Por tanto, lo que hace es que la deflación sea más complicada en un escenario de desglobalización que es evidente que estamos viviendo, sobre todo pues, por los conflictos comerciales entre Estados Unidos y China, la guerra, etcétera, ¿no? Acordaros que el concepto de la desglobalización es algo que uno puede jugar en bolsa, puede buscar ideas. Hansa Holding, una compañía que he comentado muchas veces, y esto no es una recomendación, es una compañía que justamente se beneficia de ese proceso de desglobalización que en el caso de Hansa lo que hace es que las compañías quieran producir en proximidad en vez de irse a Asia a producir. Por tanto, externalizan su proceso de fabricación en proximidad y no en la zona asiática. Por tanto, como siempre digo, cuando uno tiene una cartera donde pues, el gran peso de las compañías que puede tener en cartera suelen ser compañías de calidad, compounders de crecimiento, sean compañías de large caps, de gran capitalización bursátil o de pequeña capitalización bursátil, sí que está bien buscar aquellas compañías que se pueden beneficiar de un cambio geopolítico, macroeconómico, de alguna temática que está cambiando a corto plazo. Y eso te permite un poco pues, balancear tu cartera también a nivel de estilo de inversión. Es algo que a mí me gusta hacer y que probablemente en algún directo pues, explicaré de forma más clara. ¿Qué nos sigue diciendo Howard Marks? Nos dice que él cree que la Fed terminará por controlar la inflación, pero que lo importante es controlar las expectativas de inflación, ¿vale? Acordaros que el objetivo es del 2%, no estamos en ese objetivo, estamos por encima. Y evidentemente el riesgo es que esta inflación no se vuelva estructural, ¿vale? Porque si esta inflación acaba calando en la economía real, es decir, todas las compañías acaban subiendo los salarios para ajustar esta inflación, entonces sí que no se va a ir, ¿vale? Por tanto, primeras notas de Howard Marks. Él dice que o piensa que todo apunta a que se van a ralentizar las subidas de tasas de interés. De hecho, la Fed ayer ya anticipó las 50 puntos básicos, aunque dijo que seguiría subiendo, como veremos más adelante hoy en el directo. Pero es evidente que se ralentiza la subida. No estoy subiendo ya a 75 puntos básicos, sino que paso a subir a 50. Pero Howard Marks, y este es un punto importante, ve muy poco probable que vuelvan las políticas expansivas. Hay mucho inversor, tanto profesional como en redes sociales, que está pensando que en algún momento del año que viene volveremos a ver las políticas dovish expansivas que hemos tenido en las últimas 2 décadas. Es decir, dicho de otra manera, que el sector de alto crecimiento, tecnología, se pueden volver a ver pues compañías cotizando múltiplos de ventas de 40, 50, 60, 70, 80 veces ventas. Yo creo que eso es impensable. Para que eso sucediera, los tipos deberían volver a cero y los bancos centrales deberían volver a hacer QE. Evidentemente no es imposible, pero como dice Howard Marks, y estoy de acuerdo, es bastante poco probable. Y sobre todo porque la Fed debe transmitir credibilidad. Es decir, hasta que la desaceleración económica y la recesión, si es que se produce el año que viene, no sea muy evidente, la Fed no va a cambiar el mensaje porque eso lo que haría es quitarle credibilidad, ¿vale? Y lo peor de un banco central es que pierda su credibilidad. Por tanto, estoy con Howard Marks, es decir, es muy poco probable que volvamos al entorno anterior. Por eso, un día hicimos un directo, ¿os acordáis?, de valoración por múltiplos, porque sigo teniendo la sensación que muchos inversores, tanto profesionales como particulares, valoran las compañías en base a en base a ratios de beneficios, EBITDA, ventas, lo que sea, que están sesgados por las políticas monetarias. Es decir, pocas veces se incorpora la política monetaria en la elección del ratio. Creo que en ese directo quedó claro, al menos mi opinión, pero creo que es importante pues, recordarlo. Evidentemente la Fed quiere unas tasas elevadas por encima del 5%, como veremos ahora. ¿Por qué? Porque para poder tener manga ancha para después bajarlas si la economía se desacelera muy fuerte, como podría pasar en el año 2023. Es decir, si los tipos están muy bajos, yo no puedo bajar más los tipos, pero si los tipos están al 5%, podría hacer el recorrido a la inversa, sea hasta cero o sea a la mitad del movimiento.
Howard Marks piensa que el tipo de interés neutral para los próximos años ya no es el 0,2%, sino que es más el 2,4%, y él se suele situar en el rango alto. Esto es un cambio importante, sobre todo a la hora de la valoración de los activos. Todo el mundo ha aprendido en esta crisis que la valoración importa y que los activos de duración larga, es decir, aquellas empresas donde todo su crecimiento está en el futuro, son más sensibles a la subida de las WACCs, a las subidas de las primas de riesgo, los tipos de interés. Por tanto, los inversores pueden seguir haciendo dinero ahora invirtiendo en bonos a tipos más altos y no invirtiendo en bolsa. Esto es un mensaje bastante importante de Howard Marks. Ya sabéis que Howard Marks, a través de Oaktree, tiene una forma de inversión mixta, invierte tanto en bonos, sobre todo high yield corporativos, pero también invierte en acciones. Pero esta frase básicamente nos dice lo que está pensando Howard Marks en el medio plazo o en el corto y medio plazo. Repito, los inversores pueden hacer dinero invirtiendo en bonos a tasas altas, es decir, invirtiendo en renta fija que te pague más del 5 o 6%, sin la necesidad de invertir en acciones, que al final, acordaros, las acciones son activos de riesgo. Aunque uno invierta en Microsoft o en Telefónica, Microsoft o Google o la compañía que sea, esa inversión entraña más riesgo que comprar un bono soberano del Estado americano o comprar un bono de Microsoft. Por tanto, básicamente con esta frase Howard Marks nos dice lo que él espera, es decir, parece que tiene una visión negativa, ¿no?, para el corto medio plazo. Igor, ¿qué tal? Buenas tardes. Por tanto, vemos que Howard Marks no tiene la mejor visión, ¿vale?, para el corto y medio plazo, sino que tiene un sesgo negativo. Y ahora lo veremos en su cartera. Al final, no hay que escuchar tanto o leer lo que un supergurú dice, sino que lo que hay que entender es, o lo que hay que mirar es su cartera. Porque como muchas veces digo, Warren Buffett dice una cosa, pero realmente hace otra. Entonces, vamos a ver la cartera de Oaktree. Esto está bastante actual. Esto es de finales de septiembre, las fechas. Está sacado de TIKR. Y fijaros que lo que vemos básicamente en esta cartera de Howard Marks, fijaros que la primera posición es una compañía de transporte de oil and gas, Thorn, tiene el 65% de esta compañía, que pesa el 13% del portfolio de Oaktree. Solo tenéis las 10 primeras posiciones, las relevantes. Para mí todo aquello que no pesa más de un 2% no es relevante, no es material, por tanto no lo vamos a estudiar. Pero fijaros que la primera posición, sector oil and gas, Chesapeake, exploradora de oil and gas. Aquí tenemos un tanker, aquí tenemos una compañía royalties de oil and gas. Después tenemos, por ahí había otra tanker, es decir, fijaros que sus principales posiciones están muy sesgadas al sector energético. Si Howard Marks fuera un inversor de largo plazo, probablemente no tendría tanta exposición al sector energía. El hecho de que tenga tanto peso en oil and gas, royalties, tankers, lo que me viene a decir es que está jugando ese escenario más macro en el cual él está más negativo porque piensa que los tipos de interés seguirán altos y la inflación no va a bajar tanto como el mercado piensa, y cree que en ese entorno, pues estar posicionado en energía lo va a hacer mejor, ¿no? Por tanto, yo creo que Howard Marks tiene ese toque macro también en la gestión de sus posiciones. ¿Vale? Repito, Sitio Royalty, Star Burkett, Vistra, Chesapeake, Thorn, ¿vale? Aquí vemos mucho sesgo sector energía. Me ha llamado la atención porque algunos de los seguidores del canal o seguidores en Twitter, no recuerdo ahora, me habían comentado a ver si podía algún día mirar Sitio Royalties. Y me ha parecido interesante porque un poco en el formato, es decir, a partir de ahora cuando analicemos lo que dice un gurú y veamos su cartera, lo que trataré de hacer siempre que tenga tiempo es, en vez de hablar de forma muy superficial de todas las posiciones sin aportar mucha más información de la que ya sabéis y os podéis leer pues en la web de la compañía o leyendo un 10K, voy a tratar de profundizar un poco sin ser una tesis, ¿vale? Podríamos llamarlo mini tesis o no sé cómo, llamarlo como queráis. Y en este caso, dado que estoy profundizando en el mundo de las royalties, pues, y también me lo habían pedido, pues he elegido esta compañía, Sitio Royalties, pues para hacer un análisis algo más profundo, ¿no? No sé qué os parece, ya que estamos aquí casi en familia, ¿qué os parece esta idea de, en vez de que yo ahora comente estas 10 posiciones que veis aquí de forma muy generalista, superficial,
el hecho de que elija una o dos, por ejemplo, en el caso de Conor he elegido dos, elegir una idea o dos y hacerla con un poco más de detalle, quizá dando una pincelada que vosotros pues igual no estáis viendo. ¿Qué os parece esa idea? ¿Que os gusta más centrar el análisis en una sola idea o pasar muy por encima de estas 10 primeras posiciones? A ver quién quiere comentar por el chat, así hacemos un poco... Ya sabéis que me gustan los directos dinámicos. JC, hola, ¿qué tal? Por tanto, ¿quién se anima a comentar qué os parece? Pregunto todo esto para un poco lo que pretendo es adaptar los directos a lo que vosotros os gustaría. Entonces, si me dais ese feedback, pues poco a poco, evidentemente no todo el mundo estará contento, pero sí que puedo tratar de adaptar lo que hago. Juan Barrios nos dice, mejor profundizar. J. Molina dice que vale, no sé si lo dice porque digo vale o porque está de acuerdo. Estoy reduciendo, creo, las veces que digo vale. Creo que antes, al inicio de los vídeos, los directos, los primeros, en el año 19-20, lo decía mucho más que ahora. Daniel, centrar análisis en una sola idea. Arturo, también una idea. JC dice lo contrario, por encima, y si encuentras algo atractivo o medio atractivo, seguir. Eloy, una idea. Javier, profundizar. Daniel C, es más original y mejor para todo. ¿Vale? Yo creo que yo ahora os haga una descripción de estas compañías que veis aquí no aporta nada, porque si os vais a TIKR vais a leer lo mismo que os voy a decir yo. Entonces creo que tiene más sentido elegir una de estas, que pueda ser interesante o no, pero que al menos el sector sea interesante. He elegido esa porque, bueno, porque los seguidores lo habían pedido y porque estoy pues, buscando compañías en royalties. Arturo dice, lo evidente se ve en el slide, lo otro no es tan fácil de detectar. Ok, en general la propuesta gusta. Muy bien. Por tanto, vamos a hacer un análisis muy rápido de esta compañía, Sitio Royalties, STR es el ticker. Ya hemos dicho que son royalties de petróleo y gas y es una compañía que ha crecido mucho con adquisiciones, por tanto el CAPEX de inversión va a ser importante, más de 180 adquisiciones. Isabel Martín dice algo que no estoy de acuerdo, dice, mejor mi punto de vista que el vuestro, no. Lo que yo quiero hacer es un directo que sea atractivo para la gente que lo está escuchando, que sois vosotros o lo estáis visualizando. Por tanto, lo que trato de hacer es adaptar el contenido a lo que os gusta más o quisierais aprender más. Waterfood son los pubs de tomar pintas, pues no lo sé, pero si quieres después, cuando vayamos a TIKR, lo podemos ver. También me he fijado en Sitio Royalties porque fijaros que esta posición es nueva porque las acciones que tiene al final de construir la posición, tenéis aquí 12 millones, casi 13 millones de acciones, que ha sido justo la variación. Por tanto, ha construido el 100% de la posición en la última publicación del 13F de septiembre. Por tanto, ha entrado a precios relativamente cercanos a los que estamos. Por tanto, es interesante el saber, ¿no? El ver por qué Howard Marks ha tomado esta posición razonable, el 3,5 en una compañía que está en medio de fusión, como veremos ahora, pero que no es una compañía grande. Muy bien, vamos a ello. Repito, sin tratar de extenderme, porque esto no es una tesis. Antes de entrar en Sitio Royalties, por si alguien no lo sabe, ¿por qué deberíamos invertir en royalties y no en otras compañías, por ejemplo, de exploración y producción de gas u otros sectores? Pues dentro de la presentación de Sitio Royalties he encontrado este slide que me ha gustado bastante. Y lo que viene a decir Sitio Royalties es algo muy obvio, y es decir que, como sabéis, las compañías de royalties lo que hacen es, a cambio de ceder financiación o de dar financiación a las compañías de exploración, en este caso oil and gas, las que perforan para extraer petróleo, como a estas compañías les cuesta financiarse en los mercados financieros y evidentemente las entidades bancarias no suelen conceder créditos a negocios muy cíclicos o deep cyclicals, lo que hacen las compañías royalties es ofrecer financiación a las compañías de exploración y gas y a cambio reciben un royalty que suele ser sobre las ventas o la producción, también puede ser sobre los beneficios, pero la gracia está en que el royalty o el stream sea sobre las ventas o la producción, es decir, la compañía royalty no soporta el coste, ¿vale? Esto es importante. Por tanto, este gráfico, fijaros, nos viene a decir esta ventaja competitiva que tiene una royalty respecto a otros negocios. Y la ventaja viene en términos de márgenes porque no existe inflación de costes, porque las compañías royalties tienen entre 8 y 15 empleados. Por eso sus márgenes EBITDA y márgenes brutos son tan elevados.
Y también el crecimiento en la producción suele ser interesante. Fijaros que aquí hay un matiz que dice without development capex, es decir, una compañía royalties, que hay dos tipos, hay la que no crece comprando nuevos royalties y hay la que sí, eso se llama royalties trust, se diferencia, esto lo podemos ver otro día. Pero eso, en mi opinión, hay que tenerlo en cuenta. Pero fijaros el primer gráfico. Si hablamos de margen EBITDA y vamos a coger una media, porque esto es del primer semestre del 22, vamos a coger esta gráfica de aquí, la media del año 16 hasta el año 22, esto es crecimiento del EBITDA. Fijaros cómo pues, las compañías de royalties, generalmente en minerales, es decir, estamos hablando de petróleo y gas, han crecido bastante más, fijaros, que las compañías de exploración y producción, que el segmento de small y mid caps de exploración y producción, que el segmento del S&P de industriales, de real estate y de eléctricas. Por tanto, no lo está comparando a todos los segmentos del Standard & Poor's, pero sí que parece más atractivo estos segmentos. A nivel de márgenes, fijaros que se mueve también muy por encima del resto. Este margen de aquí no es muy real porque las compañías de exploración están siendo beneficiadas porque estamos con precios de petróleo y gas muy elevados, evidentemente las de royalties también. Y lo más importante es que las compañías de royalty, a diferencia de las compañías de exploración, son capaces de generar free cash flow a lo largo de todo el ciclo económico. A mí me gusta, si invierto en compañías cíclicas, si analizo compañías cíclicas, que sea una compañía que sea capaz de generar flujo de caja positivo, independientemente en qué momento del ciclo económico estamos. Y eso en una compañía de exploración y producción es muy difícil porque en la parte baja del ciclo, cuando el precio de la commodity le cae, no puede mantener ese flujo de caja. Pero en cambio en una compañía royalty sí que puede ser. ¿Vale? Y aquí veis, fijaros, en media del año 16 al año 22, fijaros que del año 16 hasta finales del 19-20 los precios del petróleo fueron bajos y las inversiones fueron a la baja. Fijaros el free cash flow yield de las compañías de royalty, 7%. Fijaros cómo otros sectores como las compañías de exploración y producción, etcétera, pues ese free cash flow yield bajaba bastante por debajo del dígito simple. Por tanto, como ya he explicado en otros directos, hemos hecho algún directo hablando de royalties y haremos más. De hecho, estoy hablando con casas de análisis, no voy a decir el nombre, no de bancos de inversión, sino independientes, especializadas en análisis de royalties para entrevistarlos, para traerlos al canal. Pero pues eso será ya en 2023. Muy bien, vamos a ver esta mini tesis o exactamente Sitio Royalties, qué es y qué nos puede ofrecer. Estamos hablando de una compañía antes de la fusión que se espera junto con Brickman. Sitio Royalties, hablamos de una compañía de 2.5 billion con 320 millones de ventas. Los insiders en el segmento de royalties suelen tener poca participación, que nadie espere una compañía de royalties donde los insiders tengan el 40% de las acciones, no es lo habitual, no sucede en ninguna. De hecho, Sitio es una de ellas en las cuales tiene ese porcentaje más elevado, porque por los porcentajes que he visto se mueve entre el 0,05 0,0 y pico hasta el 2-3% máximo. Mucho peso institucional y Christopher Concetti, que es el CEO. Muy bien, vamos a ver rápidamente la descripción del negocio. Esto está extraído de la presentación de inversores de Sitio Royalty. Como compañía royalties lo que hace es adquirir royalties y streams, principalmente de petróleo y gas natural, en la zona del Permian. Sabéis que la zona del Permian es una zona que está en Texas, donde nació todo el shale oil, la extracción de petróleo y gas en la roca de esquisto. Esta zona es conocida porque tiene la mayor concentración de este tipo de recurso de todos Estados Unidos. De hecho, la zona de Texas, creo recordar que es más del 50% de la producción de todo el shale gas en Estados Unidos. Y la compañía que es conocida porque domina la zona del Permian y que he hablado de ella es TPL. Próximamente voy a revelar en un vídeo probablemente una conversación, una videoconferencia con el equipo directivo de Texas Pacific Land, porque me parece que es una compañía increíble, una compañía que en los últimos años ha sido capaz de componer su retorno, su Total Shareholder Return, su TSR, por encima de los grandes índices y por encima de la mayoría de las compañías del S&P tecnológicas.
Por tanto, una compañía espectacular que justamente tiene sus acres en la zona del Permian. Tanto Sitio como Royalty lo que hacen es alquilar el terreno donde están los yacimientos de shale gas a las compañías de petróleo. Por tanto, es un negocio muy interesante. Hace poco existe un plan de fusión entre Sitio y Brickman Minerals, MNRL. Esta fusión, cuando se materialice, pues se va a crear uno de los líderes, no es el líder porque TPL, Texas Pacific Land, es la compañía más grande, capitaliza unos 20 billones. Esta fusión, el valor empresa resultante será de unos 5.5 billones de dólares. Pero bueno, va a ser un líder que va a ganar escala, que va a tener fuerte exposición al Permian. Concretamente, de la empresa resultante, aproximadamente el 75% de la producción será en la zona del Permian. Y el 86% del inventario, es decir, de los acres, también. ¿Vale? Es verdad que tendrán exposición a otras zonas, pero la idea principal, la zona geográfica, suele ser el Permian, que evidentemente es el mayor activo que tiene Estados Unidos en términos de shale gas. Como comentaba, y sin tratar de extenderme, se trata del mayor recurso de petróleo y gas jamás evaluado en Estados Unidos. Creo que a finales del 19-20, no recuerdo, antes de la COVID, salían más de 4 millones de barriles al día y sigue en crecimiento. La tecnología ha mejorado mucho, la fragmentación en vertical, pero sobre todo en horizontal, que beneficia el shale gas, pues hacen que al final esta zona en Texas sea pues, un oro para estas compañías. La principal compañía, repito, es Texas Pacific Land, pero Sitio Royalty también tiene cierta exposición en este segmento. Como decía, más del 50% del shale oil se extrae de esta zona del Permian, que sigue en claro crecimiento y que la tecnología ha hecho que el coste de extracción pues, sea muy barato. Aquí tenéis las diferentes zonas. Las zonas que veis en azul son las que vienen por parte de Sitio y las que veis en granate es lo que vendría de la fusión con Brickman. Es una fusión de 1 a 1, por eso cuando veis las cotizaciones podéis haceros una idea de cuál es el valor empresa de ambas. Creo que en derechos de voto al final será 57% Sitio y el resto es Brickman. Aquí tenéis la combinación. Ya sabéis que cuando hablamos de este tipo de royalties que tienen terrenos, hablamos de Net Royalty Acres, y una forma de valorarlos, hay varias, lo podemos valorar en base a la producción o en base a los acres y el ingreso que se saca por acre. Aquí tenéis los 183.085 acres combinados que agrega la transacción. Fijaros que es una transacción grande. Y ahora hablaremos de la producción, ¿vale? Y de una valoración muy, muy ligera sobre esta compañía. El valor empresa de la combinación sería aproximadamente, en función de la volatilidad de la cotización, entre 5.5 billones de dólares y 6 billones. Por tanto, pasa a ser una compañía importante. El management espera unas sinergias. Ya sabéis que las sinergias no siempre se dan. Acordaros de la masterclass gratuita de Teladoc, cuando tú esperas muchas sinergias a futuro, por tanto, del precio de transacción resulta un fondo de maniobra muy alto, muy elevado. Eso implica que el management espera muchas sinergias, muchas expectativas futuras que pueden no cumplirse. ¿Vale? Hay que vigilar con eso. Aunque es una fusión importante, el apalancamiento de la compañía estará controlado y con cifras del segundo trimestre, pues el apalancamiento estaría en torno a una vez, por tanto es algo manejable. Aquí tenéis el mix. El mix será aproximadamente un 55% petróleo y el 70% gas natural, gas y licuado. Esta compañía me gusta porque me gustan las compañías royalties que conocen cuál es su riesgo. Acordaros, una compañía minera tiene principalmente dos riesgos, o tres, podríamos decir. El precio de la commodity, la producción, es decir, la extracción que haga de petróleo y gas, de oro, de lo que sea, y después los costes que soporta. En la COVID-20 tuvimos que el precio del petróleo se hundió, la producción también, y encima el apalancamiento operativo hizo pues, que una caída en ventas del 20-30% se volviera en una caída del beneficio operativo del 60-70%. Eso en una compañía royalty no sucede. El único riesgo que tiene una compañía royalty es el precio de la commodity, porque no soporta apalancamiento operativo, porque no soporta los costes, a menos que sea una royalty donde todos sus streams, todos sus acuerdos de royalty sean NPI, es decir, acuerdos sobre
el beneficio y no las ventas o la producción. Por tanto, una vez detectamos que el único riesgo de una compañía royalty es el precio de la commodity, hay algunas compañías royalties, no todas. Blackstone Minerals, por ejemplo, es otra compañía que suele hacer coberturas o, dicho de otra manera, una gestión del riesgo. Es decir, eso también lo hace Quistos, lo hace Serica. Es decir, yo puedo decidir cubrir mi exposición al precio de la commodity. Por tanto, en el caso de Sitio, más que Sitio, perdón, en el caso de Brickman, porque las coberturas vienen de la fusión de ambas, pero creo que las coberturas, ahora vendrá, las tenía Brickman, no Sitio. Creo que Sitio normalmente no funcionaba con coberturas. Pero estas compañías pueden utilizar hedges para cubrir el precio de la commodity o también para compañías que son muy intensivas en adquisiciones, pues para cubrir los precios en que hacen las adquisiciones. ¿Por qué? Fijaros, voy a leer lo que pone en pantalla y después os lo explico. Utilizan hedges, sobre todo en M&A y en operaciones, para asegurar los precios cuando el ciclo económico está en una fase avanzada y podrían sobrepagar. Si yo estoy realizando una operación de M&A en una fase avanzada o elevada del ciclo económico, la probabilidad de que sobrepague en esa operación es mucho más elevada que no si estoy comprando una compañía en la parte baja del ciclo. Probablemente el precio que vaya a ofrecer será inferior. Entonces, lo que hacen estas compañías, principalmente dentro de la fusión de Sitio y Brickman, lo que hace Brickman es cubrir las transacciones cuando esas transacciones se realizan en un momento de precio de la commodity elevada o en la parte alta del ciclo. Y eso tiene mucho sentido. Por tanto, están protegiendo el riesgo de sobrepagar una transacción. Eso me gusta. Lo he dicho al revés, es decir, Brickman no tenía hedges, los hedges venían de Sitio. Y a día de hoy, la empresa resultante, es decir, la combinación de estas dos empresas, lo que tendrá a nivel de hedges es una cobertura del 18% de la producción pro forma del año 23 en petróleo y un 15% del gas. Las plusvalías de los hedges a día de hoy son de 13 millones. Acordaros que esto hay que modelizarlo y lo tenemos que tener en cuenta en nuestra estimación de EPS de la compañía. Ahora lo veréis. El Capital Allocation es una compañía que espera pagar el 65% de su flujo de caja en dividendos. Ya sabéis que estas compañías que de golpe, porque los precios de la commodity están muy elevadas, pues pagan dividendos. Esto es muy, muy atractivo. Hay una pregunta aquí, ahora hablaremos de Mavericks. Y la compensación a los directivos, que es en acciones. Y algo importante que a veces veo que se confunde. Yo particularmente me gustan aquellos management, y veréis cómo después Conner también pone el foco ahí. Aquellos management que se centran en tratar de hacer crecer el TSR. TSR es Total Shareholder Return. Es decir, para crear valor para el accionista, lo que tenemos que ver es que el Total Shareholder Return, es decir, la suma de la rentabilidad de las acciones más los dividendos o la recompra de acciones, es creciente. No tenemos que buscar compañías que estén haciendo crecimiento, que quieran crecer a nivel de ventas, que quieran incrementar el tamaño o la rentabilidad. Al final, lo que vale en bolsa es aquel equipo directivo que es capaz de hacer crecer a una tasa de interés compuesto con un annual growth rate de doble dígito. ¿Pero hacer crecer qué? Hacer crecer el Total Shareholder Return, no hacer crecer las ventas o la rentabilidad, ¿vale? Es un punto importante. Es decir, cuando busquéis compañías en vuestro screen, yo iría más por buscar compañías que componen a tasas elevadas, no tanto por compañías que crecen mucho en tamaño en ventas, ¿vale? Que quería mostrar ese matiz. JC nos dice, ¿qué opinión tienes de Triple Flag después de fusionarse con Mavericks? Bueno, Triple Flag es uno de los jugadores principales junto con Franco Nevada y otra compañía. Evidentemente incrementa el tamaño. No me fijo tanto en las grandes, lo que no me gustó es nada el precio que ofrecieron por la transacción. Yo no esperaba que Mavericks aceptara ese precio, creo recordar ahora, de $4 y algo por la transacción. Pero Triple Flag ya refleja ese activo de calidad. Básicamente es Triple Flag, Franco Nevada y otra compañía que ahora no recuerdo. Hay tres que están en la parte principal, y no es Sandstrom, ¿vale? La verdad que yo tenía bastantes expectativas sobre Mavericks Metals, pero no esperaba una OPA, unos precios tan bajas y que al final la aprovecharon. Correcto, Wheaton Metals.
Triple flag aquí se aprovechó de que Mavericks cayó un 30-40% en bolsa. Si no hubiera caído, entonces la prima sí que hubiera sido sustancial, ¿no? Básicamente gestionó muy bien el timing de ofrecer esa oferta por Mavericks. Como veis, en el mundo de las royalties hay mucho movimiento, por tanto es interesante encontrar estos ganadores. Aunque no es una recomendación, en algún otro directo, no sé si ya de este año o del siguiente, vamos a hablar del oro. Pues yo pienso que el oro es un activo a tener en cuenta en el año 2023, pero la clave es cómo jugar eso, y yo creo que otra vez las compañías royalties, en este caso de metales preciosos, pues tienen la respuesta a cómo poder beneficiarse, ¿no?, de un incremento del precio del oro. Aquí tenéis la combinación de ambas compañías, que resulta a nivel de total de acres, casi 60.000 acres, que fijaros que el 70% está en Permian, como decíamos, el 70% del inventario de estas dos compañías está en el Permian. Y a nivel de producción, ya sabéis, de barriles de petróleo equivalentes, cuando la compañía produce diferentes minerales, lo que hace es se estandariza a petróleo, o si produce metales preciosos, se estandariza a oro. ¿Vale? Por eso hablamos de BOPE, ¿vale? Una sigla que se utiliza para hacer la equivalencia, pues también el petróleo y el gas en la zona del Permian. Muy bien, vamos a valorar muy rápidamente esta fusión con datos de tercer trimestre del 22, los últimos conocidos, tanto a nivel de producción como de acres. Ya he dicho que la valoración la podemos hacer por acres o por producción, en este caso lo vamos a hacer por producción. La producción de petróleo equivalente el tercer trimestre son 33.571. La estimación para el año 2023, si quisiéramos hacer los números de 2023, creo que es de, si no me equivoco, 35.500 barriles de petróleo equivalentes. Aquí lo tenéis. Entonces yo he asumido en esta estimación unos precio de barril del petróleo en 81 dólares. Alguien comenta Champions Oncology, después lo comentaremos porque ayer publicó resultados y al final he hecho 2 slides porque me ha parecido interesante el movimiento que ha habido y vamos a ver si es que realmente ha habido alguna noticia nueva o qué ha pasado, ¿no? Pero me ha parecido interesante comentar, lo vamos a comentar al final del directo. Por tanto, con un precio de petróleo de 81 dólares y un Henry Hub, que recordaros, precio del gas en Estados Unidos de 5 dólares, evidentemente aquí alguien puede decir, no, yo es que quiero ser más conservador porque pienso que viene una recesión y que el precio de las commodities va a caer. Pues entonces no cojas 81, cógete 70 o el que tú creas. O no, yo es que estoy más agresivo. Es decir, aquí podéis jugar con las variables. El tema es, vamos a identificar los dos KPIs que ya conocéis para valorar una royalty, y es producción y precio de la commodity. Una vez tengo claro, en este caso con datos del tercer trimestre del 22, si utilizo esas variables de producción y precios de petróleo y gas, las ventas aproximadas serían de unos 685 millones de dólares. Acordaos que estas ventas hay que incluir la plusvalía latente de los hedges. Si hubiera una minusvalía, deberíamos restarlo, ¿vale? Esto se suele hacer después de computar las ventas. Por tanto, primero computamos las ventas, después incluimos la plusvalía, minusvalía de las coberturas. Después le restamos el OPEX. El OPEX son todos los costes asociados. No os los he detallado porque no es una tesis, pero aproximadamente unos 170 millones de dólares. Por tanto, y antes de llegar al EPS, porque ya hemos dicho que el 65% del flujo de caja se va a pagar en dividendos, por tanto el payout en términos de net income o de flujo de caja, eso es lo que se va a repartir, unos 335 millones de dólares o 2.17 dólares por acción. Y a nivel de EPS, estos datos resultarían en un EPS de en torno a 3.3 por un múltiplo de 10 veces PI. Esto no es una compañía de la calidad de Texas Pacific Land, por tanto podríamos discutir si le aplicas un múltiplo de 10 o de 15, pero en ningún caso se puede aplicar un múltiplo superior de momento. En la medida en que el mercado vaya viendo valor en esta compañía, pues probablemente el mercado irá haciendo un re-rating y cada vez le va a otorgar un múltiplo superior. Por ahora a mí me gusta ser conservador y por tanto me parece que siendo conservador aplicar un múltiplo de 10 aquí está bien. Lo ajustamos por el número de acciones que habrán después de la combinación de ambas compañías, 155 millones de acciones. Esto resulta en un precio de 33 dólares. Fijaros que ambas compañías, como la fusión es 1-1, cotizan en torno, si no me equivoco, después lo podemos ver, pero cotizan en torno a... Vamos a verlo ahora si queréis. Cotizan en torno a estos precios. Vamos a verlo en Yahoo porque aquí a veces no actualizo los precios.
Me sale GoEasy. Que salga GoEasy no quiere decir que estuviera viendo GoEasy para cualquier cosa, aunque es una compañía que veo que genera mucho interés, igual algún día se podría hablar de ella. Sitio Royalty cotiza en torno a 30 y la otra era Brickman. Brickman Minerals cotiza en torno a 33. La fusión es 1-1, ¿vale? Por tanto, lo que vemos aquí es que este precio, este $33, está bastante a fair value. Aquí quizá la oportunidad en sitio podría estar en jugar pues la producción en los próximos años. Yo no sé si Howard Marks sabe algo que no sabemos, probablemente sí. Pero si Howard Marks ha entrado, fijaros, una apuesta tan fuerte, 3,5%, de golpe ha comprado toda la posición, igual está viendo algo que va a hacer que este precio objetivo, bien porque esta producción va a ser elevada, no creo que esté jugando con los precios de las commodities, yo creo que estará jugando que igual espera una producción superior y quizá lo que puede ser es que 10 veces PI sea un ratio demasiado bajo para una compañía que está haciendo un cambio de tamaño importante, por tanto el mercado podría empezar a valorarla a un PER superior, ¿vale? Por tanto, bueno, hasta aquí la idea de sitio royalties, es decir, esto es lo que os planteaba antes. ¿Os gusta más este formato de decir, oye, vamos a hacer 4 o 5 slides de una compañía pues, que pueda ser interesante o que al menos se haya comentado en redes? O que no simplemente hacer una descripción de cada una de ellas o mirar 4 métricas en TIKR que con todo mi respeto lo podéis hacer vosotros mismos en TIKR. Yo creo que aporta más valor lo que acabamos de hacer, sin ser exhaustivo tampoco, pero bueno, os he dado pistas de qué mirar y cómo valorarla con 2-3 KPIs claros, pues eso lo podemos hacer para todas las compañías, ¿vale? No sé si alguien tiene alguna pregunta de esta fusión. ¿Alguna curiosidad? ¿Alguno de los que está conectado? Hay bastante gente conectada. No sé si tenemos algún accionista conectado de sitio o de Brickman. ¿Tenemos algún accionista? Lo tenemos y no se pronuncia. Vale. Buena pregunta. Daniel dice, ¿por qué los insiders no tienen participación grande en sus compañías? La verdad es que es una buena pregunta. Habría que pensar por qué no, pero no se da en ninguna de las compañías. Y no es por el tamaño, porque tanto en compañías grandes como Franco-Nevada como en pequeñas, los insiders no suelen representar más del 2%. Voy a investigar. No sabría, ahora mismo no sabría responderte exactamente la razón para ello. Álvaro García dice, ¿dónde está el análisis del 2023? ¿Solo estás hablando de ahora? Sí, correcto, porque te recuerdo que estos datos son datos pro forma, porque la fusión aún no está realizada. Por tanto, no hay datos del año 2023. Lo que estáis viendo en pantalla está extraído de la presentación que ha hecho Sitio en combinación con Brickman, que podéis encontrar en su página web. De hecho, abajo, en las otras slides, si no me equivoco, tenéis la fuente. Bueno, en el primer slide tenéis la fuente donde podéis ver de dónde salen estos números. Números del 23 no hay porque aún la fusión no está aprobada, ¿vale? Pero es un poco leyendo por ahí, hablando con alguien, pues se espera que la producción pueda crecer hasta los 35.000 respecto a los 33.500, ¿vale? Muy bien, vamos a saltar a Connor. Recientemente Graham Dodgeville, que es una revista que os recomiendo, que hace entrevistas a gestores conocidos y no conocidos con bastante detalle, ahora lo veréis. Aquí abajo tenéis el link de la entrevista que os invito a que os leáis. Es bastante larga, yo os la he resumido aquí, pero me ha parecido interesante. Ya sabéis que Conor Halley gestiona o creó Altafox Capital en el año 2018, lleva unos retornos increíbles, de más del 500% brutos y en torno al 420% netos desde el año 2018. Como veis, él lo define en que busca small caps, no micro caps. Aquí hay un matiz importante. De hecho, y da para reflexionar lo que comenta. Él se centra más en small caps, es decir, en compañías en una fase incipiente, pero no tan incipiente como una microcap que capitaliza 20, 30, 50 o 100 millones, un poco como lo que hace Joy Investing, por ejemplo. Por tanto, le gusta encontrar más una small cap, una compañía más grande que aún tiene mucho crecimiento por delante, pero que está en una fase más madura.
Por tanto, él se busca en compañías small caps. Para mí una small cap es una compañía entre 300 y 2.5 billones de dólares. Según él, que esté under the radar. Under the radar puede ser muchas cosas. Puede ser porque no tiene cobertura de analistas. Puede ser porque es un conglomerado, como puede ser IDT, en el cual hay segmentos que el hecho de no cotizar de forma separada, pues el mercado no está valorando de forma correcta. ¿Vale? Es decir, buscar matices o que por la contabilidad, por ejemplo, el mercado no entiende bien. Y entonces el mercado no la valora bien. Entonces, Connor se fija mucho en estas cosas, ¿vale? Compañías con poca cobertura, aunque sean compañías de 1.000, de 2.000 millones de market cap, conglomerados, under the radar, compañías con 3 o 4 divisiones, complejas de entender. Por ejemplo, Polar Banknote, que es una compañía canadiense de lotería en Canadá y en Estados Unidos, que tiene una participación en una joint venture con NeoGames, que es lotería digital. Pues esa participación tampoco está muy bien valorada. Entonces, eso es lo que Connor busca y hasta ahora le ha salido muy bien. Lo que me gusta de Connor, y ya sabéis que también practico esto en el canal de YouTube y también como inversor, es el estilo Peter Lynch. Para mí el estilo Peter Lynch es cuando tú contrastas la información cuando estás analizando una compañía. Fijaros que Connor fundó un club que se llamaba Invest in What You Know. Es decir, un club al estilo Peter Lynch. Hacían investigaciones sobre productos de consumo, servicios que ellos podían contrastar in situ en Estados Unidos. Y esa idea era la del club. Analizar compañías donde uno podía contrastar el producto. Esto es un poco lo que yo hago o he hecho con algunos vídeos. Evidentemente no lo puedo hacer sobre todo las compañías, pero a nivel profesional sí que trato de contrastar mi información con casi todas las compañías. Otra cosa es que a nivel del canal de YouTube lo puedo plasmar. Ya os anticipo que en las próximas semanas habrá otro contraste de compañía, en este caso sector médico, sanitario, después de hablar con un profesional del sector sanitario, ¿vale? Veréis que os va a gustar y es otra forma de estilo Peter Lynch contrasta información. Por tanto, tanto Connor como su equipo es algo que hacen. ¿Cuál es la referencia de Connor? Lo he dicho muchas veces, Joel Greenblatt, ¿vale? Él aprendió de él, estudió en Columbia, quiero recordar, y según él es el supergestor que más valor le ha aportado. Por tanto, el estilo, el análisis, la filosofía de inversión de Connor está sesgada por Joel Greenblatt, aunque también, evidentemente, él recomienda leer a todos los superinversores. ¿Cuál es la filosofía de inversión concretamente de Connor? Él la define como un estilo flexible. Flexible, es decir, pueden invertir en cualquier tipo de compañía con un sesgo a small caps. Estas compañías pueden ser cotizadas o no. Ya sabéis que Connor tienen en Altafox tienen participaciones en compañías no cotizadas. Esto en un fondo UCITS español no se puede hacer, pero en un hedge fund uno puede tener participación en compañías que no cotizan en bolsa. A la vez también a veces es activista, es decir, al comprar un 2, un 3, un 4, un 5% de los derechos de voto a una compañía, pues se sienta en el consejo. Por tanto, en algunas ocasiones son activistas, en otras simplemente son pasivos, como pues, la mayoría de nosotros. Under the radar lo hemos visto y siempre dentro de su círculo de competencia, es decir, que él o su equipo puedan entender. El Connor tiene un equipo ya en torno a 3-4 analistas. Yo he hablado con el equipo varias veces. Gente joven, pero muy buena, muy preparada. Por tanto, aquí tenéis un poco el estilo, ¿vale? Es decir, cotizadas, no cotizadas, activistas, pasivos, under the radar, small caps, círculo de competencia. Siempre con la idea de buscando buenos negocios con ventajas competitivas y con fuerte crecimiento. Yo creo que Connor tiene un sesgo no alto crecimiento entendido como el ARK ETF, pero sí a compañías de crecimiento estilo Xpel. Yo creo que una de las diferencias de Connor es el análisis. Yo creo que ellos hacen un análisis bastante en detalle de todos los hedge funds que veo por ahí, que publican información. Yo creo que es un análisis muy detallado en compañías pequeñas, con mucho contacto con los managements. En su momento hablando con Patrick de Sousa y también con Connor, pues ellos también en ese momento descubrieron Water Intelligence, pero lo que tratan de ir es al máximo detalle posible. Eso evidentemente está muy bien. Y siempre buscando una tasa de rentabilidad interna, un IRR, Internal Rate of Return, una TIR anualizada superior al 25% a 3 años. Aquí también coincido, porque realmente cuando hago los números para los modelos suelo utilizar 3 años en adelante, siempre evidentemente
que el entorno siga siendo normal y no haya una recesión o una desaceleración económica. ¿Qué más? En cuanto a la inversión activista, que es algo interesante del equipo de Altafox y algún otro hedge fund, ellos se fijan en el gobierno corporativo. Es decir, ¿qué tipo de compañías se fijan para poder decidir si quieren tomar una participación del 2, del 3, del 4, del 5% para volverse activistas? Pues lo que hacen es tratar de analizar el funcionamiento del equipo directivo y del consejo para ver, es decir, hablan con directivos y a la vez hablan con miembros del consejo. ¿Para qué? Para tratar de ver si el método de trabajo es el mismo, es decir, si directivos y consejeros van en la misma dirección. Si ven que directivos y consejeros no van en la misma dirección, es aquí donde piensan que puede haber una oportunidad, pero siempre en buenos negocios. Él pone como ejemplo Collector Universe, que es una gran compañía, una compañía de calidad, es decir, buscan un buen negocio y después identifican si puede haber alguna discrepancia de funcionamiento entre lo que piensan o hacen los directivos y el consejo. Pone aquí un ejemplo en la entrevista y es, oye, ¿por qué una compañía de alto crecimiento, con ROIs elevados, muy rentable, con muchas posibilidades de reinversión en su negocio, por qué está pagando dividendos? ¿Por qué no elimina los dividendos y reinvierte todo ese flujo de caja en el propio negocio? Esa es la idea. Es decir, no se fijan en negocios malos para tratar de reestructurarlos, sino todo lo contrario, en negocios buenos que van bien, pero que no están gestionando bien el capital allocation y que hay discrepancias entre el consejo y los directivos. Como he dicho antes, no se fija en el tamaño de la compañía, el crecimiento de ventas, la rentabilidad, el ROIC, el ROE, etc. No. Lo que crea valor para una compañía, y lo he dicho antes, y hace muchos años que pienso así, es el TSR, el Total Shareholder Return, la rentabilidad de la acción más los dividendos, la recompra de acciones, lo que sea. ¿Vale? Es decir, no hay que analizar la creación de valor en métricas de cuentas, resultados, rentabilidad, márgenes, etcétera, sino como TSR. Por eso, ahora lo tengo cerrado, pero si os acordáis de ese Excel, que para mí es una base de datos donde tengo pues un poquito de información de muchas compañías, un dato clave que tengo es el TSR. Yo quiero ver cuál ha sido la tasa de crecimiento compuesto de la cotización en diferentes periodos, 3, 5, 10 y 15 años. ¿Vale? Importante buscar compañías donde el TSR es creciente y la compañía es capaz de componer a doble dígito. Y también otro matiz, lo tenéis aquí abajo, importante. Hay que entender cómo los accionistas, cómo la comunidad inversora, cómo los analistas de Wall Street están valorando tu negocio. Porque si tú lo valoras de una manera, pero todo el mundo lo valora de forma diferente, igual te estás equivocando, porque de esta manera no vas a aflorar valor. ¿Vale? Capital Allocators sí os pone dos ejemplos. Uno Ryan Pape, que también estoy tratando de traer al canal, pero me está resultando bastante complejo. Hay CEOs que evidentemente no quieren aparecer en ningún canal, pero bueno, yo sigo intentándolo. Creo que estaría muy bien traer al CEO de XPEL, una compañía espectacular. En la entrevista Conor habla de XPEL, ¿no? De Ryan Pape, que sería uno de los CEOs que más valor ha creado para sus accionistas, es decir, otra vez con métricas de TSR, XPEL es una de las mejores. Habla de la compensación, del skin in the game, etc. También habla del CEO de IDT, Howard Jonas, con un TSR del 20% anualizado, donde la clave en el caso de IDT es el hecho de utilizar el negocio de telecos para financiar otros negocios y después hacer spin-off, como veremos más adelante. ¿Vale? Así es como ha creado valor. Al final, Conor lo resume en que hay que buscar managers vinculados con su negocio, que tengan skin in the game, es decir, que tengan propiedad de la compañía, que procedan de diferentes departamentos. Esto lo he comentado públicamente muchas veces. Yo quiero un CEO que antes haya estado en el departamento comercial, en el departamento logístico, en el departamento de producción, pero sobre todo en el comercial. Yo difícilmente voy a invertir en una compañía donde el CEO no ha pasado por el departamento comercial. Es algo que me fijo bastante. Evidentemente no para toda la cartera que tenía antes, pero es algo que me suele funcionar bastante bien. Es decir, tener un CEO que en algún momento de su vida ha transitado por el departamento comercial. Y evidentemente buena gestión de costes para tratar de generar ese apalancamiento operativo, para tratar de mantener o reducir los gastos fijos y evidentemente tener dos palancas de crecimiento del margen operativo, ventas y costes. Aquí tenemos la cartera de Altafox. Esta no está tan actualizada,
pero fijaros que tiene una posición importante en Hasbro, que ahora la analizaremos, y IDT. En este caso he elegido dos compañías para analizar con un poco más de detalle, que son Hasbro y IDT. Fijaros que gran parte de la posición de Hasbro creo que ya venía de hace tiempo, tiene el 2.3% de las acciones. En el caso de IDT también, fijaros como el fondo de Connor, creo, si no me equivoco, creo que está en los 500 millones de dólares, ha crecido bastante. Cuando toma una participación en una compañía, fijaros que tiene participaciones importantes. Eso evidentemente está muy bien. De hecho, si yo pienso, oye, ¿qué te gustaría tener si tuvieras un fondo con mucho tamaño de patrimonio y tal? Pues a mí me gustaría poder hacer algo parecido. ¿Por qué? Porque me gusta hablar con los managements. Llevo 20 años hablando con los managements. El hecho de poder tener una participación superior, evidentemente el poder sentarte en el consejo lo que haría es que tuvieras aún mucha más información sobre la compañía. Por tanto, repercutiría de forma positiva en tu análisis sobre la compañía. Pero evidentemente esto con un vehículo de inversión pequeño es impensable, ¿no? Pero con un vehículo de inversión grande, evidentemente uno tiene que pensar en poder ser activista y estar presente en los consejos de esas compañías que invierten. La verdad que sería muy interesante. Fijaros las participaciones que, quitando alguna, Topgolf, una compañía que alguna vez me miré, pues son posiciones del 2%, 4%, aquí 8%. ¿Vale? Por tanto, vamos a fijarnos en Hasbro y vamos a fijarnos en IDT. Hasbro es una situación especial que hablaremos muy rápido, aunque de momento le está saliendo mal, ya os aviso. Y comentaremos brevemente IDT. Hasbro es uno de los mayores fabricantes de juguetes a nivel mundial, es una compañía americana, tiene varias marcas, pero las principales son Nerf y Magic. Dentro de Magic hay muchas otras marcas. Y a lo largo de este año, tanto Altafox como algún otro activista entraron en la compañía con la idea de que había un segmento de negocio que era Wizards of the Coast, WOT, que por el hecho de estar integrado dentro del holding de Hasbro, el mercado no reflejaba su valor real. Es decir, ellos piensan que Wizards of the Coast es un activo oculto, infravalorado. Son dos cosas. Por un activo oculto, y ese hecho de que sea oculto es un activo infravalorado. Yo esto también lo llamo un hidden asset. Los alumnos del curso avanzado lo habrán escuchado. Wizards of the Coast representa el 50% del EBITDA y contiene unos márgenes elevados del 45-50%. ¿Qué es lo que sucedió? Pues sucedió que el pasado 8 de junio, los activistas, donde está Altafox, pensaban que el evento que se hizo en el Consejo, la Junta General de Accionistas con voto de los accionistas, aprobarían la entrada de estos fondos en diferentes, es decir, les darían diferentes sillas dentro del Consejo. ¿Vale? Estos inversores activistas querían más sillas en el consejo y que una vez dentro de la compañía, con más sillas en el consejo, con mayor poder de decisión, podrían plantear el spin-off de esta división de Wizards of the Coast y a la vez la venta de Entertainment One. ¿Qué es lo que pasó? Pues que finalmente ese día los accionistas votaron la totalidad de la reelección de todos los directores. No hubo ningún cambio. De hecho, Altafox solo tiene, creo que, una silla en el consejo. Por tanto, como veis, muchas veces, aunque tú hagas una apuesta direccional y seas activista, no siempre te sales con la tuya. Luis Solís, buenas, bienvenido. Por tanto, hasta el momento, Hasbro no está resultando ser una posición activista interesante para Altafox. Como veréis ahora, la cotización después de ese día cayó bastante. ¿Por qué? Pues porque tanto Altafox como los otros activistas no pueden llevar a cabo, ¿no?, esa spin-off de WOTC y la venta de Entertainment. ¿Por qué? Porque solo tienen una silla en el consejo y con eso no van a forzar al equipo directivo y al consejo a realizarlo. Altafox por ahora sigue a menos de que se conozcan la nueva cartera, sigue manteniendo aproximadamente un 2.3% de las acciones y los derechos de voto. Aquí tenéis la evolución de Hasbro. Fijaros, esto sería aproximadamente el 8 de junio. Cotizaba a 90, fijaros que está en torno a 60. Esto es un 30
34% caída. Por tanto, evidentemente al mercado no le ha sentado bien pues, la decisión del management. Veremos lo que hace el management en próximas reuniones, situaciones. No lo he comentado, pero acordaros que aquí abajo tenéis la información. Tenéis abierta una matrícula, el curso 10K. El curso 10K es un curso que es uno de los 5 o 6 bloques que se hacen en el curso avanzado, en el cual os podéis matricular cuando queráis, pues un curso grabado. Tenéis un descuento en la descripción de este vídeo, también en el chat. No sé si lo pongo aquí, si lo veis. No, aquí no lo veis, después lo pondré al chat. En el chat al principio en azul tenéis... Ah, sí que sale, perdonad. Aquí en el chat arriba, en azul, tenéis el link a la academia donde podéis matricularos a este curso y tenéis un descuento que... un código de descuento de 25 euros que aquí no sale, pero que está en la descripción, que se llama descuento directo. A la vez, he recibido una avalancha de peticiones para el curso avanzado que se va a hacer en abril del año que viene y me he visto obligado a abrir una prelista para la 4ª edición porque la verdad que me ha sorprendido mucho la demanda, cosa que evidentemente me gusta. Quiere decir que pues, la gente que ha hecho el curso ha hablado bien de ello y que pues, parece que genera interés. Por tanto, si alguien quiere hacer el curso, le diría que se inscriba en esta prelista porque si no se va a quedar sin plaza sí o sí. ¿Vale? Tenéis toda la información en la descripción, tanto de la prelista como de lo que vais a ver en el curso avanzado. Aquí tenéis mi WhatsApp. Si el que quiera hacer alguna pregunta, que sepa que me la va a hacer a mí directamente, no va a ser otra persona que le va a responder. ¿Vale? Dicho esto, IDT, vamos a analizar rápidamente IDT. IDT es una compañía small cap, hablamos de 750 millones de dólares, opera principalmente en 3 segmentos, que es FinTech, Telecos y UCAS. UCAS es comunicaciones en la nube, es un poco lo que hace Altigen, una compañía que está un día en la miseria, por eso nos salimos hace tiempo, porque el management no está ejecutando bien. Entonces, hasta que no empiece a ver cómo los ingresos de Teams llegan a la cuenta de resultados de Altigen, yo no me plantearé volver a entrar. Y aparte cable. El equity story de esta compañía es que el negocio de Telecos es un negocio de cash cow, es decir, que genera mucho flujo de caja. Y ese negocio de Telecos le permite a IDT invertir en otras startups, en otras compañías, le permite desarrollar nuevos negocios que si le sale bien al final los saca fuera de la empresa a través de un spin-off y aflora, genera su valor. Por tanto, la propuesta de valor es utilizar el flujo de caja del negocio de telecomunicaciones para crear nuevos negocios y a su vez realizar spin-off de estos negocios una vez la compañía IDT piensa que el mercado va a valorar mejor esa compañía a través de un spin-off que dentro de la compañía. Altafox, y lo comenta Conor en la presentación, lo que os estoy explicando es un resumen de toda esta entrevista que es bastante extensa. Conor dice que está muy convencido del valor de NRS. NRS es el National Retail Solutions, que es el segmento de FinTech con puntos de venta en transacciones, pagos, etc. Dice que este negocio es uno de los negocios de mayor crecimiento de Estados Unidos, con márgenes que deben crecer mucho más de donde están ahora y que ellos esperan una spin-off de este negocio en los próximos 2 o 3 años. Es decir, otra vez lo que espera es que el CEO pueda colocar este negocio vía spin-off, el mercado acaba reflejando el valor una vez al valorar la spin-off y que siga la rueda pues utilizando el flujo de caja que genera el negocio de Telecos para generar nuevos negocios y hacer spin-off. Esto de aquí es de Hasbro, en mi caso. Por tanto, invierto en una compañía holding con 3-4 divisiones que el mercado no está valorando bien, donde hay unos negocios que van bien pero otros que no, pero donde lo importante es que el negocio de Telecos me está financiando todas las startups que pueden haber dentro y todas las spin-off que se van a hacer a futuro. Esa es la propuesta de IDT. IDT, al igual que muchas compañías small caps, pues han tenido una caída brutal. De hecho, el año 2022 está siendo dramático para el segmento de alto crecimiento, components, compañías pequeñas en cualquier lado. Fijaos la caída pues, de 65, casi 70 que marcó, a niveles casi a $20, pero pues puede ser una compañía a analizar en el futuro. Luis Sulis pregunta, ¿estamos cerca de la próxima burbuja en el sector energético?
yo creo que no soy experto en sector energético. De hecho, la semana que viene tendremos a Carlas Mora, que sí es experto en sector energético, por eso lo traemos. Él te podrá responder mejor que yo, pero yo creo que en ningún caso estamos cerca de una burbuja porque las inversiones están muy lejos de niveles de burbuja. Yo creo que se puede dar una situación en la cual estemos en una recesión y los precios de las commodities del petróleo se mantengan en la zona donde estamos ahora, siempre que la recesión no sea muy profunda, ¿vale? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí este análisis, introducción de qué opinan dos gurús. No sé si os ha gustado este formato, ya que estamos. Podéis comentar qué os ha parecido el ver dos opiniones de dos gurús, dos supergurús, ver su cartera, ver lo que dicen en alguna entrevista reciente y a la vez analizar algunas de sus posiciones con detalle. Si os gusta este formato, pues los días que hagamos macro, lo que podemos hacer es tratar de implementar este formato, ¿vale? Por tanto, espero que me comentéis ahora o en los comentarios del vídeo, me comentéis qué os ha parecido y si os gusta como formato realizar. Emi nos pregunta, ahora que ya no gestionas la SICAP, ¿se refiere a nivel particular? ¿Sigues teniendo tu cartera diversificada o ahora concentras más? Acuérdate que como inversor profesional, yo siempre he sido inversor profesional, entonces yo siempre he preferido tener la inversión en el fondo que no tener una cartera privada de acciones. Por tanto, no lo puedo comentar aún, cuando pueda lo comentaré. Lo que sí sigo es analizando la cartera como si la tuviera, ¿vale? Pero no es que ahora haya invertido esa cartera de forma física a través de un broker, porque esa no es la intención, ¿vale? No sé si responde lo que me preguntabas. ¿Vale? Es decir, yo sigo siguiendo la cartera pues, que tenían en Draco, para más adelante, pues cuando pueda o no puedo, pues ya explicaré cuáles son mis planes futuros. Vamos con el análisis macro, muy rápido. Sabéis que ayer hubo la presentación, la conferencia de la FED, que podéis encontrar, y os invito a que todos vayáis a la web de la Reserva Federal, al espacio de política monetaria, y dentro de la política monetaria os fijéis en Recent Documents. Solo tenéis que abrir el FOMC y sobre todo esto, que es lo que veremos ahora, las proyecciones, ¿vale? No os voy a enseñar informes de bancos, de analistas. Lo que voy a hacer es, vamos a ir directamente sobre los documentos de la Reserva Federal, porque yo creo que es la forma que aprendéis de lo que hay que mirar, independientemente de lo que digan los bancos de inversión, porque podéis encontrar 1000 informes, 1000 tablas, pero yo creo que cuando hablamos de macro prefiero ir sobre lo que nos dice la FED, y ya una vez sabemos eso, otros días podemos plantear tablas de bancos de inversión, ¿vale? Muy bien, fijaros en el cuadro macroeconómico. Os he subrayado en amarillo lo relevante. Ya sabéis que en cada reunión la FED publica esta tabla, donde tenemos PIB, desempleo, inflación core, fondos federales, y después tenemos el año en el que estamos y una proyección siempre a 3 años y el largo plazo. Por tanto, aquí lo interesante es ver las variaciones que hay entre lo que opinaba la FED en la última reunión, en este caso en septiembre, y lo que opina ahora. Fijaros lo relevante de esta última reunión. La FED en septiembre opinaba que el crecimiento económico, me olvido del 22 porque el 22 ya es un año terminado, no interesa a nadie, nos tenemos que ir al 23. En la reunión de septiembre la FED nos decía que esperaban un crecimiento del PIB para el año 23 del 1.2 y ahora nos dicen que ese crecimiento va a ser del 0.5. Aquí hay un gran cambio, es decir, ha habido una gran reducción de expectativas de crecimiento a la baja por parte de la FED. Para el año 24 no han cambiado mucho, ¿vale? Siguen en torno al 1.5. Pero fijaros que la FED ya nos está diciendo que en 2023 hay una desaceleración económica, que con datos medios no implica una recesión, pero si os vais a esta tercera parte de la tabla, hay que ver el rango, es decir, de todos los miembros que opinan, ¿cuál es el rango? Fijaros que el rango ya se mueve en negativo, es decir, hay algún miembro del consejo de la FED que opina que el crecimiento va a ser negativo en un menos 0,5. Y ese crecimiento menos 0,5 se ha revisado a la baja desde el menos 0,3. Es decir, fijaros cómo en crecimiento hay un tono más negativo que evidencian las cifras con las nuevas estimaciones.
Y esto es consecuencia de que no es consecuencia aún del desempleo, porque simplemente han incrementado 2 décimas, 0.2, o sea, 0.2 sí, el desempleo de la proyección. Aquí no hay mucho cambio, pero las diferencias vienen en la inflación. Es decir, la Fed sí que ha ajustado al alza sus expectativas de inflación para el año 23. Del 2.8 al 3, la inflación total, y en la inflación core del 3.1 al 5. Es decir, ese menor crecimiento económico vendrá porque la inflación seguirá más alta, consecuencia, por ello los tipos suben y esa subida de tipos impactará de lleno en el crecimiento económico. Por eso es de esperar que el bono de 10 años deba caer durante el año 2023. ¿Veis? O sea, os fijáis en las revisiones que han habido respecto a la última reunión. Por eso veis cómo los mercados están cayendo y esta presentación ha sido hawkish en la medida en que la Fed, como veréis ahora, reduce sus perspectivas de crecimiento, incrementa sus perspectivas de inflación y incrementa su perspectiva de subida de tipos. Fijaros que los fondos federales en septiembre están en el 4.6 y ahora están por encima del 5%. Esto lo veréis mejor en el dot plot que veremos a continuación. Pero eso es importante. Y si nos vamos al rango, vemos lo mismo. Es decir, desde el 3.9 se ha desplazado casi al 5%. Es decir, casi todos los miembros del FOM están descontando que los tipos federales, los tipos a 1 año, 2 años, en el año 23 están por encima del 5. Una subida de tipos al 5 meterá presión a la economía real el próximo año. Aún no lo estamos viendo, lo veremos el próximo año. Yo creo que todos conocéis el dot plot, ¿vale? Esto es dentro de este mismo informe. Ya tenéis la fuente aquí, os lo he puesto antes. Tenéis este chart muy interesante. Tenemos en el eje horizontal años y en el eje vertical tenemos tipos de interés. Esto es el año 2022, aquí ya no hay sorpresas, el año está acabado y los tipos, como veis, los fondos federales están en ese nivel cercanos al 4,5. Pero ¿qué opinan los consejeros para el año 2023? Cada punto es un consejero. Por tanto, donde nos tenemos que fijar es donde hay más puntos. Fijaros que donde hay más puntos, es decir, la mediana de los consejeros opina que los tipos de interés en el año 2023 estarán en el 5.10%, por encima de ahora. Es decir, aunque la Fed no suba 75 puntos básicos y suba 50, lo que sí que va a hacer es seguir subiendo los tipos de interés durante el año 2023. Por tanto, si alguien anticipaba que durante el año 2023 los tipos de interés iban a bajar, error. La Fed nos está diciendo que los tipos de interés en el año 2023 van a seguir subiendo, aunque van a seguir subiendo a una menor tasa de crecimiento o menores subidas, ¿vale? Sí que en el año 2024 la mayoría de los consejeros con cierta dispersión, fijaros que ya se sitúa por debajo. Es decir, la mayoría de los consejeros piensan que los tipos se situarán entre el 4.1 y 4.3. Pero hay mucha diferencia entre el punto más alto y el punto más bajo. Por tanto, no parece que haya mucho consenso en la dirección de los tipos. Fijaros como aquí sí que hay consenso. Todos los puntos se agrupan en una zona muy, muy corta, ¿vale? Evidentemente a largo plazo pues los tipos se ajustarán a la baja, pero aquel que pensara que en el 2023 se bajarían los tipos, pues eso no es lo que están pensando hoy los miembros del FOM. ¿Vale? ¿Qué más? Por tanto, todo apunta a que los tipos de interés no van a caer hasta el 2024. ¿Vale? Simplemente con estos dos gráficos quería reflejar lo que ayer salió de la Fed. Podríamos estar viendo muchísimos gráficos de bancos de inversión, etcétera, pero yo creo que con esas dos ideas uno ya sabe qué esperar para el año que viene. Revisiones de beneficios a la baja, tipos que se mantendrán altos, por tanto uno tiene que adecuar su política de inversión, su selección de activos a ese entorno macroeconómico para el año 2023. Es decir, probablemente no creo en este entorno, mientras esto sea así, que los activos de crecimiento, compounders, activos de calidad lo hagan bien en este entorno. Solo cuando estos miembros se sitúen aquí, y eso parece que va a pasar en el 24, quizás será el momento para que ese estilo de compañías lo hagan bien. Muy bien. Por último, vamos a comentar algunos resultados que han habido. Alguien lo ha comentado en el chat. No sé si alguien tiene alguna pregunta antes de entrar ahí. Vamos a comentar los resultados de Champions Oncology, porque ha sido bastante curioso lo que ha sucedido.
Veo que llevamos 1 hora y 20 minutos, por tanto no me voy a extender demasiado. Daniel dice, ¿crees que puede haber accidentes financieros estilo 2008-2012? Yo creo que no, pero es una opinión personal. No veo fisuras como para crear una crisis financiera como el 2009. Yo creo que va a haber una recesión, sí, pero que va a ser una recesión suave. Es que es un poco el escenario que no dice la Fed, pero yo creo que está manejando. El riesgo sería que la recesión fuera algo más profunda de lo que hoy se descuenta. Dicho esto, los resultados empresariales no lo he puesto, pero hay que ajustarlos, porque aún se espera crecimiento para el año 23 a nivel de EPS, cuando eso difícilmente va a ser posible respecto al año 2022. Champions Oncology ayer publicó resultados de el fiscal quarter. Acordaros que el año calendario y el año fiscal de Champions Oncology no es lo mismo. Ya sabéis que hay compañías que no publican su año fiscal en diciembre, sino que lo publican en otro mes del año, ¿vale? Por tanto, fijaros lo que sucedió ayer en la publicación de resultados. Ahora veremos qué publicó. Evidentemente los resultados tuvieron un sesgo negativo porque bajó las guías de ingresos para el año, sobre todo para el segundo semestre. Y ayer yo estuve siguiendo la cotización a lo largo del día con los resultados ya conocidos. La cotización venía cayendo un 8%. Y a 5 minutos del cierre, de golpe la compañía pasa de caer un 8 a caer un 18%. Y a 1 minuto del cierre o dentro de la subasta, la compañía acaba cayendo un 30%. Yo me fijé en el volumen y cuando la compañía estuvo cayendo un 8%, había negociado creo que 20.000 títulos o 10.000. Y fijaros el número de títulos que acabó negociando ayer, 107.400, que son muchísimos para una compañía tan pequeña como esta. Estamos hablando de compañías de 77 millones de dólares. Eso quiere decir que hubo algún vendedor forzoso que al final del mercado puso una orden o bien entró a subasta barriendo los precios. Y aquí tenéis la caída. Provocó una caída del menos 30% en un solo día. Hoy, antes de hacer este directo, antes de ir a comer, pues sería la 1:30, no recuerdo ahora, o más tarde igual, pues subía un 25, ahora vemos cómo cierra. Por tanto, parece que está recuperando todo lo que perdió ayer. Pero fijaros cómo en compañías ilíquidas, pues si hay un vendedor forzoso que no sé aún quién es, estoy indagando a ver si se puede averiguar, porque ya sabéis que a través de un terminal Bloomberg se pueden ver de dónde vienen las órdenes. No es fácil de ver, pero bueno, hablando siempre se puede conseguir esa información. Pero parece claro que hubo un vendedor forzoso. Y todo el volumen de ayer, hoy ya estamos en 71.000, todo apunta a que se va a recuperar pues parte de lo perdido el día anterior, ¿no? Por tanto, eso te lleva a pensar de que no parece que haya nada diferente. Concretamente, los resultados, ¿qué pasó? Pues lo que vimos es que en el segundo trimestre pues las ventas siguieron creciendo un 21%, con margen operativo ya cercano al 5%, pero lo que provocó la caída inicial fue que la compañía dio un warning, dio un aviso, y es que la cartera de pedidos se le había reducido algo para el segundo trimestre y esperaba que eso tuviera efecto en los 2 trimestres que quedan del año, en este caso año 23, acordar. Y también han tenido alguna cancelación de proyectos, pues porque en el sector de biotecnología sí que se está apreciando cierta cancelación de proyectos por esa desaceleración económica que estamos viendo en el año 23. Por tanto, el management, para ser conservador, como se hace siempre, lo que hizo es reducir su guía de crecimiento de ventas, que antes de la call de ayer era de un 20%, la redujo a un rango entre el 10 y el 15% para el año. Es decir, únicamente está ajustando las guías para el año. Su visión de largo plazo sigue siendo la misma. De hecho, si uno entra en detalle, lo que ve es que los 2 KPI principales de esta compañía, bueno, hay más, pero en términos de venta podemos fijarnos en la cartera de pedidos. Cartera de pedidos básicamente sería las conversaciones que tienen con clientes, las posibles propuestas de acuerdo o los SOW, que son los Statement of Works. A veces las compañías hacen firmar a sus clientes estos documentos, Statement of Work, que son como propuestas preliminares de trabajo futuro. Entonces, en base a esos 2 KPIs, la compañía se puede hacer una idea de cuál puede ser las ventas futuras. Por tanto, lo que nos está diciendo la compañía es que el pipeline, la cartera se ha reducido algo en el 2Q, pero que
en las últimas 2 semanas de trimestre han visto cómo mejoraba, por tanto esperan que el 3Q y el 4Q la cartera de pedidos se recupere, pero sí que están viendo un delay, es decir, las compañías prefieren esperar y ver cómo evoluciona la macro, por tanto, están extendiendo el plazo de la firma de estos Statement of Works. Y eso es lo que, evidentemente, ha hecho que la compañía, para ser conservadora, diga, oye, si yo antes había dicho que crecería el 20% en ventas, ahora digo que creceré a un rango entre el 10 y el 15%, y así me cubro la espalda de que al final del año no dé con ese 20%. ¿Vale? Básicamente anticipo ahora el problema y me lo quito en medio. Concretamente, estas cancelaciones, es decir, estos clientes que están extendiendo el plazo o cancelando, ¿esto de qué proviene? Pues aquí hay un mix de todo. Tenemos compañías de biotech tanto grandes como pequeñas, pero básicamente lo que están haciendo es ajustar el presupuesto, aunque la compañía piensa que esto es un efecto transitorio, ¿vale? Pues un poco acordados como las compañías de IT como Nagarro y PAM, todas estas, que sus clientes probablemente ya lo están haciendo porque las conferencias de PAM y de Global lo hemos visto, y probablemente acordados que Nagarro tiene que hacer un update de sus guías para el 23 en breve. Igual en ese update, yo no lo sé, pero igual te ajusta el crecimiento de ventas a la baja. Eso lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque se está viendo en muchas industrias, en muchos sectores, cómo los clientes están demorando sus decisiones o están posponiendo la firma de contratos, ¿vale? En este caso, la compañía dice que en las últimas semanas, porque claro, estos resultados son de 3 meses, pero sí que ven que en las últimas 2-3 semanas la cartera de pedidos se ha reacelerado, ¿vale? Pero las cancelaciones siguen. En todo caso, noticia negativa porque ha ajustado a la baja el crecimiento del año 2023. Y hay otra noticia que es una cosa que yo no valoro en la tesis que hice, y es que esta compañía básicamente tiene una base de datos que es TumorBank, que es un activo único. Solo hay 2 compañías que tienen ese activo, y en el cual sus clientes se suscriben vía un servicio de suscripción para poder hacer uso de esos estudios. Pues la compañía lo que está haciendo es, una vez ya tengo mi base de clientes consolidada a través del TumorBank, lo que creo son servicios de software paralelos, satélites a la base de datos, que tienen mayor margen y que son menos intensivos en capital. Eso es Lumin, que es un software. Pero los clientes están retrasando la aceptación de ese software, por tanto, la compañía había metido bastante inversión y OPEX en Lumin, y lo que ha hecho ahora es reducirla. ¿Por qué? Porque está adaptando su inversión en Lumin a las cancelaciones que está viendo. Esto es inteligente, es decir, oye, voy a poner un poco el freno en una división en la cual aún mis clientes no están comprando, por tanto, voy a demorar, voy a reducir la inversión y voy a ayudar de esta manera, voy a ser más flexible para compensar las cancelaciones que estoy recibiendo, ¿vale? Vamos a ver, si queréis, ya que estamos hablando de esta compañía, cómo va hoy, si sigue esta subida que veíamos, esta recuperación. Fijaros que está un más 28%, por tanto estaría recuperando todo lo que perdió ayer, y el volumen, pues 123.000. Es decir, realmente mi conclusión de todo esto, sin tener mucha más información, es que ayer a última hora hubo un vendedor forzoso, alguien que ya tenía puesto esa orden al final del día, que provocó un barrido de la cotización sin sentido, que hoy se ha recuperado toda la caída de ayer, pero que es evidente que la compañía pues ha dado una mala guía para estos 2 últimos trimestres, pero que la idea de largo plazo pues en Champions por ahora no cambia, más allá de que se haya rebajado el crecimiento de ventas como han hecho infinidad de compañías. Igualmente no hace falta asumir crecimientos del 20% en Champions Oncology para justificarse upside en esta compañía, ¿no? Esa es la idea. Lo comento porque, bueno, como hicimos una tesis en su momento, pues no está de más comentarlo. Creo que alguien en el chat comentó, a ver si podía decir algo de Champions. Entiendo que queda resuelto con lo que acabamos de comentar, ¿vale? Y con esto llegaríamos a lo que tenía preparado para hoy. Si queréis, dejamos un tiempo de consultas, de Q&A, ¿vale? Perdonad, voy a poner esta aquí. Perdonad que estoy haciendo aquí cambios, vale. Bueno, habéis visto cómo se ve un OBS por dentro. La verdad, no sé si alguien de aquí conoce OBS, trabaja con OBS. Yo trabajo con el modo estudio, que la verdad que está muy, muy bien. Os lo recomiendo.
Bueno, si queréis dejamos nada, 2-3 minutos para preguntas. Fushow es la única compañía en Draco que tenía con exposición a China. Por ahora nada cambia en esa tesis. Por tanto, la respuesta es que sí, ¿vale? Por ahora no hay problemas. Nunca he sido muy activo invirtiendo en países emergentes. Ya sabéis que no me gusta invertir en Japón porque no se puede hablar con las compañías. En China tampoco. Por tanto, bueno, tampoco le daría mucha importancia en la medida que es una única compañía directa, ¿no?, que cotiza en China o en Hong Kong. Más preguntas, va. Como he dicho antes, dejadme por favor en los comentarios qué os ha parecido este nuevo formato, ¿vale? De comentar pues lo que dicen dos gurús, ver su cartera y elegir un par de acciones y verlas con algo más de detalle en vez de comentar toda la cartera, ¿vale? Yo creo que ha estado bien. Lo podemos repetir. El próximo martes la semana que viene tenemos una entrevista a Carlos Mora, que nos hablará del sector energético, y también nos vendrán a presentar una tesis en Cakebox, que es una compañía que interesa bastante en redes sociales. Aquí JC hace una pregunta, difícil respuesta: ¿con qué gran compañía americana te quedarías a los precios actuales? Yo siempre digo que Water Intelligence es una compañía que me encanta, es inglesa, pero sus activos American Lead Detection están en Estados Unidos. Por tanto, te digo, no suelo mover mucho mis ideas. Los que seguíais la cartera de Draco, las principales posiciones eran Water Intelligence, Exatronic, Hansa Holding, este tipo de compañías, Xpel. Es decir, me suelen gustar las compañías compounders, pero mezcladas un poco con compañías que no son top holdings principales como Paysign, pero que se benefician del entorno macro, y eso mezclado con royalties, ¿no? Daniel nos dice: a mí me ha parecido más interesante que un análisis superficial de muchas. Perfecto. J dice: ¿por qué le cuesta tantas semanas subir el precio de Xpel? Bueno, yo no estoy de acuerdo porque... de hecho lo vamos a poner, pero Xpel justamente es una compañía que yo compré, recuerdo haber comprado $16 y cotiza en torno a 70. Por tanto, eso de que no ha subido, vamos a verlo aquí en TKR, que me gusta más, pues poner el crecimiento compuesto. O sea, decir que Xpel no ha subido, no lo entiendo. Voy a ponerlo a toda pantalla. Espero que se escuche el micro bien. Sí, vale. Dejadme poner aquí el chat. Fijaros, tenéis en pantalla Xpel. Xpel es una compañía que ha compuesto el 25% en los últimos 16-18 años. J nos comenta últimamente, es verdad que está plana desde, pues, a ver, vamos a poner más plazo. Desde 16 ha caído... 5 años. Desde el año 21, julio 21, pues sí, ha caído, pero es que también ha caído el mercado. No veo que la haya hecho mal. Es decir, Xpel lo ha hecho en línea con el mercado. O sea, no entiendo muy bien tu pregunta, J. Voy a eliminar. Supongo que te refieres al rango más corto, ¿no? Es decir, si lo cogemos a un año... Pues sí, está plana, pero es que el mercado no está subiendo. O sea, al final, si miras los índices, el Russell, el S&P, todos caen. Rango desde septiembre. Claro, pero no te puedo ayudar en el corto plazo. Xpel no es una compañía que esté barata, pero al final es una compañía de calidad compounder con un perfil de crecimiento muy elevado que, aún con toda la parálisis que hay en China, porque Xpel tiene mucha exposición a China, ha seguido creciendo a doble dígitos a nivel de ventas. Por tanto, no me preocuparía en exceso. Mientras sigo presentando estos resultados, no te preocupes, pues es una compañía que lo ha hecho muy bien. Y es que recuerdo, la primera vez que entré en Xpel fue $16, la vendí a 35. Después, cuando volvió a caer a 30, cuando marcó máximos aquí en torno a 100,
pues volví a entrar, pero me parece una compañía espectacular. Morlaco le gusta la idea de los murús. Perfecto. Fijaros que componer a esta tasa de retorno en el largo plazo, al 25%, no es fácil. Aquí hay 16, 18 años. Evidentemente, si coges 5 años, te sale el 100 y pico, pero eso no se puede beneficiar del corto medio plazo. Largo plazo, un 25%, yo lo firmaría para todas las compañías en las que invierta. Por tanto, ya saldrá. Cuando enuncie más contratos con OEMs, saldrán más ideas. Bueno, va, 5 minutos más de preguntas y lo dejamos. Perdonad que se ve esto. Esto que veis es la cámara infinita que aparece cuando te captura toda tu pantalla y se ve con múltiples pantallas. Bueno, la verdad es que OBS es un programa espectacular para hacer los directos, que supongo que es lo que utilizan pues, muchos de mis colegas. Aunque también se puede hacer directamente en YouTube, simplemente capturando la pantalla, pero en OBS en modo estudio es el mejor. Bueno, como veo que no hay más preguntas, pues espero que os haya gustado este directo. Repito, la semana que viene tendremos un formato tesis de inversión que no haré yo, sino que harán, no recuerdo ahora el nombre, pero es de redes sociales. Y después Carlos Mora, que nos hablará del sector de petróleo y nos hablará de sus posiciones, pues de Serica, Quistos, todo este tipo de compañías, que es algo que no tocamos tanto en este canal. Por tanto, yo creo que aporta mucho valor que venga alguien que no es cualquiera, sino que es una persona que ha trabajado en hedge funds como experto especialista en sector tecnológico. Por tanto, tiene la experiencia de haber trabajado en un hedge fund en Londres, en la City. Yo creo que eso es muy valioso. Por tanto, que ha aprendido a cómo modelizar esas compañías, por eso es interesante. Muy bien, pues me despido hoy. Suscribiros al canal, darle like, dejar comentarios, compartir en vuestras redes sociales este contenido. Como digo siempre, cuanto más compartáis este contenido, pues más fácil me será para mí traer CEOs al canal que vengan y que quieran hablar. Por tanto, hora y 40 directo. Me despido. Buenas noches. Saludo a todos. Adeu.